trabajo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. En las aguas queremos danzar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y la sanidad. En las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, hay libertad. Podemos sentir tu río y la sanidad. En las aguas queremos danzar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y la sanidad. En las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos una vez más en este día, llevando este mensaje de salvación, de vida eterna, como decimos siempre. Los que predicamos la palabra, los que un día conocimos a Jesucristo, es lo que hacemos y hacemos cada día, porque realmente eso es lo que Dios quiere que hagamos como sus hijos, como su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo se encuentra ahí en su hogar? ¿Cómo está usted con su familia? Saludo a todos los hermanos, saludo a los que nos están escuchando también y viendo en esta hora, y le mando un saludo grande y queremos
traer un mensaje de la palabra de Dios, porque Dios es fiel, Dios es bueno, y Dios es bueno, y Dios nos habla en nuestros corazones siempre, porque Él tiene especial interés en tu vida y en mi vida, y nos enseña a caminar como hijos suyos, como siervos suyos. Nos instruye el Señor a través de su palabra, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso hoy quiero comenzar esta palabra, este mensaje, y quiero hablar de algo muy importante. Esto es para aquellos que realmente anhelan y desean servir al Señor, y para aquellos que vienen al camino de Dios también, por supuesto, de que debemos de seguir y seguir adelante, confiando, creyendo en este Cristo poderoso. Y quiero hablar justamente cuando Pablo hace el segundo viaje misionero y se encuentra con un tema bastante difícil, una situación difícil, cuando todo parecía que iba a ser algo por el llamado que había recibido Pablo a través de una visión que él tiene de un varón macedonio. Dice la palabra de Dios, tuvo una visión que le decía a Pablo que pasara a Macedonia y ayúdanos. Y entonces el apóstol Pablo, juntamente con todos los que iban con él, enseguida nomás tomaron eso como que si eso era de Dios, esa visión, y por lo tanto se veía en la visión, dice el apóstol, dice la palabra de Dios, que le rogaba que pasara. Y Pablo pasar a aquel lugar era llevar el Evangelio de Jesucristo. La ayuda que buscaban ellos era una ayuda hacia sus vidas de parte de Dios. Por eso buscaba y tuvo esa visión de ese varón. Y realmente a veces Dios nos ama y nos muestra en nuestra vida lo que debemos de hacer, lo que tenemos que hacer. No sabemos lo que nos va a suceder por delante, de ahí hasta que se cumpla el propósito de Dios y en el llamado de Dios. Por supuesto, Pablo ya era llamado por el Señor para hacer el trabajo, la tarea que le encomendó el Señor al apóstol Pablo, ¿verdad? Y entonces dice que él con su gente que iba, entre ellos Néstor Balucas también, porque es el que siempre estuvo, y el que escribió el libro de los Hechos. Entonces él también, todos fueron a ese lugar, fueron para poder llegar a Macedonia. Entonces dice que zarparon, bueno, siguieron adelante, cruzaron, llegaron dice que a la primera ciudad de Macedonia es Filipo. Dice que por donde entraron ellos, la primera ciudad era Filipo. Y ahí dice que se quedaron un tiempo para ver, porque ahí ya estaba en el lugar donde había visto la visión Pablo, y bueno, comenzaron a orar, iban a orar ellos, juntamente con otras personas también, dice la palabra del Señor, y iban a orar, ellos iban a orar en ese lugar, y entonces, bueno, en una de esas cosas, situaciones, de esas circunstancias, él iba, dice, y dice que había una joven, ¿no? Había una joven que durante muchos días, ella cada que lo veía que iba Pablo con los hermanos, dice la palabra de Dios, y yo luego vamos a estar leyendo, ella salía y dice que decía de esta manera. En el capítulo, estoy leyendo en el capítulo 16, perdón, en el capítulo 16, versículo 16 también, por ahí venía mi confusión. Capítulo 16, versículo 16, vamos a leer esta parte, que tiene Biblia ahí, abra su Biblia y escuche y lea, y escuche lo que estamos hablando, estoy hablando en este día. La palabra de Dios dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, en cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo de Nazaret que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Quedó libre. El poder de Dios en Pablo, la unción de Dios en Pablo, hacía que esa persona endemoniada, esa divina, todo lo que tenía del diablo salió, porque el poder de Dios en la voz de Pablo, al mencionar a Jesucristo de Nazaret, el diablo salió y dejó a esa joven. Por lo tanto, dice su palabra en el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro de las autoridades, presentándolos a los magistrados, y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito hacer, ni recibir ni hacer, pues somos romanos. Y dice que se agolpó al pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Por ahora hasta ahí. Aquí puedo ver, yo este mensaje le puse un título y le puse: alabar a Dios en la adversidad. Porque sabe que alabar a Dios cuando todo va bien, y creo que hay una alabanza que se canta también, es bueno, es lindo. Cuando todo está bien, está todo bueno. Es hermoso darle tantas gracias a Dios y dar testimonio del poder de Dios, y que Dios hace todas cosas preciosas en cada una de nuestras vidas. Pero a veces vienen circunstancias muy difíciles, hermanos, quizás como estemos pasando en este tiempo por causa de ese virus, ¿no? Y estos hombres entendieron que esa visión venía de Dios, el apóstol Pablo, y dijo: vamos a pasar cuanto antes sea mejor. Y de pronto, luego de haber pasado, luego de que estos hermanos estuvieron trabajando, sirviendo a Dios en ese lugar, y Dios hizo una obra librando a esa persona, después viene todo lo otro, todo lo que realmente uno no espera muchas veces que suceda, esa circunstancia y esa situación. Pero lo que uno tiene que entender como hijo de Dios o como siervo de Dios, que cuando Dios dijo algo, Dios sabe por qué lo dice, y cuando Dios te manda a hacer algo, sabe por qué te manda y por qué te manda a vos. No manda a otro, te mandó a vos, lo mandó a Pablo. Y entonces ellos fueron, y el apuro que tenía era para ver qué es lo que estaba pasando, qué es lo que se necesitaba. De pronto, solamente por eso, él, Pablo y Silas fueron encarcelados, como dice aquí, fueron encarcelados. Dice que les rasgaron sus ropas, ordenaron azotarles con vara. Y pareciera que uno dice: pero no puede ser que esto, me equivoqué, no era de Dios. Muchas veces se llega a pensar, porque si hubiera sido de Dios, las cosas hubiesen sido diferentes. Si hubiese sido de Dios, tal vez esto no hubiera pasado. Pero ¿sabe qué? Dios sabe todas las cosas, y sabe cómo tratar con nuestras vidas, y cómo enseñarnos de la manera que Él quiere que tú y yo aprendamos en su buena senda y en su buen camino, para un día estar en el reino. Bendito sea el nombre de Jesús, en el cielo, he dicho. Y entonces aquí dice que ellos fueron azotados, lo metieron presos, estaban presos. Y seguramente, imagínense, si Dios me mostró una visión para venir acá, porque un varón macedonio decía que debíamos de venir a este lugar. Llegamos a este lugar, y cuando quedó libre una persona endemoniada, de pronto sucede todo esto.
Y a veces uno cuando trabaja en la obra de Dios, muchas veces suceden tantas cosas que muchas veces nos hace como pensar o repensar lo que estamos haciendo. Y muchas veces decimos, ¿será que Dios me mostró? ¿O será que yo lo entendí mal? ¿Será que Dios me llamó para esto? Y empezamos a cuestionarles, empezamos a mirar todas esas cosas como diciendo, porque si era de Dios, si esto era de Dios, no tendría que haber sucedido lo que pasó. Pero ¿sabe qué importante que uno nunca puede saber realmente las cosas y cómo son las cosas que hace Dios en nuestras vidas? Cuando quiere usar tu vida y cuando quiere usar mi vida. Porque realmente es fácil servir a Dios, como decía, cuando todo anda bien. Cuando todo anda bien. Cuando la situación económica, cuando la familia anda todo bien, cuando no pasa nada y pasan los días y todo va bien. Es lindo, seguro que sí. Pero de pronto surgen cosas en la familia, en el trabajo, enfermedad, situaciones, algo que nunca esperaba que pase, pasó. Y se viene y se produce una situación así, que no esperaba eso, pero llegó. Y a ellos les pasó. Y queda acá en la Biblia para mostrarnos cuánto nosotros debemos estar preparados para poder estar en la presencia de Dios y servirle a Dios con todo nuestro corazón. Porque esos momentos van a pasar y van a suceder y te van a ocurrir. Y me va a ocurrir a mí también. Porque uno ha pasado cosas en la vida, situaciones, circunstancias, y se ha preguntado, Señor, yo te sirvo, yo soy fiel a ti. Pero sabe que Dios quiere que Él quiere que tú y yo podamos saber más, podamos entender más. Él está probando nuestra obediencia. Él está probando si le amamos a Él realmente. ¿Qué nos pasa cuando pasan estas cosas? ¿Qué decisión tomamos? ¿Cómo seguimos adelante? ¿Lo seguimos haciendo? ¿Nos quedamos parados o nos volvemos atrás? Porque eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Que seamos hombres y mujeres, siervos, siervas de Dios, que estén dispuestos a pasar lo que sea, pero seguir adelante. Seguir luchando, seguir perseverando. Por más que las circunstancias sean adversas, por más que las situaciones no sean favorables en nuestra vida, en nuestra familia, en lo que sea, tenemos que seguir adelante. Y por eso, en esa situación, por eso le puse alabar a Dios en adversidad, porque es difícil. Y dígamelo usted si no es difícil. Pero qué bueno es cuando uno pueda darle gracias a Dios aún en el medio de la situación, aún en el medio de la tempestad y de los problemas. Porque nosotros en Dios tenemos una salida, hermano. En Dios tenemos una salida siempre. Aunque pareciera que todo se acabó en ese problema, en esa situación, aunque pareciera que hasta aquí llegué, acá más, de acá hasta acá, acá se para todo, no, o se termina todo. No, no es así. En Dios no es así. Pero todo depende como usted lo tome. Todo depende como usted intente salir de eso o no. ¿Y sabe qué hicieron Pablo y Sila? Por eso venía esto. Pablo y Sila, dice la palabra de Dios, que después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Parecía que eran no sé qué, pero le dijeron que hiciera eso al carcelero, el cual, recibido este mandato, era un mandato, no era cosa de él, les metió en el calabozo, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con cepo. Fíjese, a tal punto era todo eso, por servir a Dios. ¿Sabe, hermano? Eso es por servir a Dios. ¿Y cuántas veces usted y yo vamos a estar algo así, parecido?
Tal vez no así como en el cepo, como dice ahí, encarcelado en el cepo. El cepo dice que es un instrumento hecho de dos maderos, que forman en el medio una aguja, un agujero, y en los cuales se aseguraba, dice, en los cuales se aseguraba la garganta o la pierna del reo. Habla del reo, juntando las maderas o los maderos. Ellos estaban ahí sirviendo a Dios, pero para esa gente eran como reo. Estaban pasando la peor humillación. Estaban siendo humillados en ese encarcelamiento. Los pies sujetos en el cepo y las espaldas laceradas por el castigo, por solo hecho de decirle a alguien: quedaste en libertad porque el diablo salió de tu vida, por haber hecho eso. Y sabe que muchas veces eso puede pasar, y nos puede pasar, y ha pasado. ¿Se da cuenta? Pero qué importante es poder mirar todas estas cosas y ver que Dios es un Dios bueno. Y uno puede decir: bueno, pero si Dios es bueno, mirá cómo te tiene, mirá cómo te tuvieron, o mirá cómo estás. ¿Cuántas veces, y conozco gente, hombres y mujeres, que han dejado el camino por situaciones no como esta, pero otras cosas, de otra índole, otras situaciones, pero delicadas? Ellos tomaban la decisión de decir: ¿para qué si Dios no me escucha, Dios no me oye? ¿Para qué seguir? Y a veces nos encontramos en esa situación. Yo la he pasado muchas veces, seguro que sí, muchas veces. He vivido momentos difíciles, como para decir: bueno, hasta aquí llegué, no sigo más. Pero siempre hubo en mi corazón ese anhelo, ese deseo de lo que un día me dijo Dios, lo que Dios habló a mi corazón al comienzo de seguir, de empezar y comenzar este camino. Y yo me mantuve con eso, con lágrimas, con llanto, con dolor, pero había que seguir. No hay otra manera en Dios. Si queremos llegar al cielo, tenemos que seguir pese a todas esas cosas, hermano. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Y entonces dice que cuando mandó, le aseguró los pies del cepo, estaban ahí. Toda su espalda lacerada, dice, y los pies en el cepo, apretado. Señor, ayúdanos. Pero dice que a medianoche, estaban orando, Pablo y Silas, estaban orando. Porque ¿sabe qué? Es lo que tenemos que entender nosotros, es lo que Dios quiere que entendamos. Que no tenemos que cerrar la boca y quedarnos callados, y en nuestros pensamientos hay un montón de pensamientos, quizás negativos, quizás con enojo y quizás con cuantas otras cosas. Pero aquí Pablo dice que oraba, Pablo y Silas oraba, dice que comenzaron a cantar himnos a Dios. Y los presos que estaban ahí, dice que comenzaron a cantar himnos a Dios y los presos los oían. Y seguramente que ellos, que dijeron: pero estos están locos. Mirá cómo están, tan peor que nosotros, allá en lo más adentro del calabozo, y están en el cepo y le están cantando a Dios. Es la expresión más común del hombre y la mujer que no conoce a Cristo. Es la expresión común de todos aquellos que niegan a Dios. Que cómo puede haber gente, hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, dispuestos a seguir a Dios en todo momento, más allá de todo lo que pueda vivir y pueda pasar. Y le cuesta creer. ¿Cómo puede ser? Aún más, yo creo que el carcelero también. Mirá cómo le pegamos. Mirá cómo tiene las espaldas todas laceradas, todas lastimadas.
mirá cómo están, y sin embargo estos están alabando a Dios, pero ¿qué hay en ellos? Y la pregunta muchas veces de mucha gente, hoy en día, ¿qué tienen esto? Tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ese que cambió nuestras vidas. Ese que perdonó nuestros pecados y hemos entendido de dónde salimos, de las tinieblas, de esas tinieblas que estábamos nosotros en el mundo. Pero Cristo nos hizo libre. Cristo nos libró de todo eso. Cristo nos dio vida. Cristo perdonó nuestros pecados. Y Cristo nos salvó. Y dice que nos espera un día allá en el cielo. Y tiene una corona preparada cuando lleguemos. Entonces tenemos que seguir. Y esta gente estaba pensando eso. ¿Qué? ¿Pero cómo puede ser? Señor, ayúdanos en este día. Dios es bueno. Ayúdanos en este momento a poder tomarnos de Dios con todo nuestro corazón. Entonces dice, cuando todo esto acontecía, que Pablo y Sila oraban, que Pablo y Sila cantaban himnos al Señor y alababan a Dios con todo su corazón. ¿Sabe que Dios conoce el corazón? ¿Y sabe qué? Sabía con qué corazón, con qué ánimo había en ellos y el gozo en su corazón para poder hacerlo. Dios sabía que Pablo y Sila estaban en esa situación, estaban en ese momento ante Dios. Cuando le dice, Señor, aquí estoy. Pablo decía siempre, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, en Pablo y en Sila, ¿quién vivía? Cristo. Y es el que tiene que vivir en tu corazón. Es el que tiene que guiar tu vida, que tiene que bendecir tu vida. Porque Él te va a sacar en los momentos más difíciles. En el lugar más profundo que pueda estar. Si tú miras a Jesús, si tú alabas a Dios en el medio de esta situación, si tú clamas a Él con todo tu corazón, Dios está ahí para salvarte. No sé cómo va a ser el Señor, pero Él lo hace, créalo. Créalo, Él lo hace, bendito sea su nombre. Y entonces dice que en esa situación, en ese momento que estaban alabando y glorificando a Dios, dice entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Se da cuenta? Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esa es la confianza que hay en Dios. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Qué bueno es que Él sabe, porque sabe el hombre de Dios que Él nunca nos va a dejar y que nosotros no habrá nada que nos pueda separar, ni cepo, ni todas esas cosas que nos puedan separar del amor de Dios, ni lo que pueda haber, lo que pueda venir, lo que sea. Y si de alguna de esas cosas uno parte y se va con Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que dice, como dice en Romanos 8, dice Romanos 8:35 en adelante, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni por venir, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que es así? ¿Se atreve a vivir así en Cristo? Si usted se atreve, y si nos atrevemos, tenemos la victoria en Él.
porque estamos seguros. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Esto es todo lo que he leído hace un momento. No hay nada, dice acá. Ninguna cosa creada que nos pueda separar de Dios, del amor de Dios. Hermanos, tenemos que seguir en este tiempo difícil como estamos viendo. Ya sabemos todo lo que está pasando y sucediendo. Pero esto es siempre, no solo cuando esté esto. Hay situaciones en nuestras vidas difíciles y tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que alabar al Señor, tenemos que glorificarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Bendito sea su nombre para siempre. Qué bueno que es nuestro Señor, qué grande que es nuestro Dios, porque Él es así. Él es un Dios grande, un Dios bueno, un Dios de misericordia. Mire también lo que dice en 2 de Corintios 4:8. Dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermano, eso es, de esa manera estaban pasando estos hombres también. Estaban como derribados, estaban atribulados, seguramente, pero no, ellos siempre estuvieron firmes. Por lo tanto nos guía la palabra de Dios, que debemos de ser así delante de los problemas y de las dificultades que suelen pasar y podemos vivir. Qué bueno que es Dios, que en esos momentos difíciles de debilidades que nos toca pasar, yo que son momentos de debilidades, cuando los problemas son grandes y son bastante graves, uno es como que se debilita en la fe, en la confianza en Dios. Pero sabe que tenemos en la palabra de Dios las cosas más preciosas y más maravillosas que Él tiene, para que nosotros podamos entender y comprender por qué esos siervos de Dios preferían morir antes que negar a Jesucristo, por qué los discípulos, por qué todos los primeros cristianos, por qué todos aquellos no les interesaban que le prendieran fuego, que lo cortaran por la mitad, que los mataran, que los tiraran al foso de los leones. No les interesaba nada, porque ellos sabían quién que habían creído, estaban seguros. Bendito sea el nombre de Jesús. También dice en 2 de Corintios, versículo 12, capítulo 9, dice, era cuando Pablo le pedía al Señor que sanara sus ojos, y él dijo, y me ha dicho, se está hablando del Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Qué precioso, qué maravilloso, que cuando nosotros estamos más pareciera débiles, como pareciera ahí, pero nuestra confianza sigue puesta en Dios, dice que en nosotros hay algo más fuerte que nos da el Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y le leo un versículo más, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, dice el apóstol, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Aleluya! Porque la fortaleza de Dios viene sobre tu vida, hermano. Es ahí. Cuando nosotros nos sentimos débiles, es cuando Dios obra y nos muestra su fortaleza, su amor, y nos da esas fuerzas para seguir. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios quiere hacer cosas preciosas y maravillosas en tu vida, en mi vida, porque Él es un Dios bueno, es un Dios grande, es un Dios de misericordia, que hace nueva todas las cosas.
Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Qué bueno que nuestro Dios, hermano. Y no termina ahí esto. Porque dice que en el versículo, habíamos quedado en el 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué precioso, qué decisión, qué actitud la de este varón de Dios. No te hagas ningún daño, no te mates, nadie se fue, aquí estamos. Entonces dice, pidiendo luz, se precipitó adentro. Esa está hablando del carcelero, y pidiendo y temblando, dice que se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya, aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Se había cumplido el llamado de Dios o no? Pero previo a eso tuvieron que pasar cosas. Previo a lo que se cumpla, lo que Dios le había enviado en visión para ese lugar, tuvieron que pasar situaciones como la que pasaron. Pero ahí estaba el fruto del amor a Dios, de no importarle los azotes, ni el calabozo, ni nada, sino alabar a Dios en el medio de la adversidad y decirle: Señor, aquí estamos, te alabamos, te bendecimos. Pero en esa situación, en la adversidad a lo que voy, hermanos, tenemos que preparar nuestras vidas para poder seguir adelante en todo tiempo, hermano. Y estos son tiempos que hay que seguir luchando y perseverando. Cristo viene pronto. Bendito sea el nombre de Jesús. Le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Entendieron? ¿Sabe por qué? Porque esos varones de Dios alabaron a Dios y glorificaron a Dios en un momento tan difícil, en la circunstancia que ellos estaban en ese lugar. Peores que todos los demás. Bien en el fondo, bien adentro, dice, en el fondo y en el cepo. Sufrían, pero alababan a Dios. Le dolía, pero alababan a Dios. Glorificaban a Dios y oraban a Dios. Pero ahí estaban. Pero Dios le dio la victoria, porque Dios es así. Dios es poderoso. Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Aleluya. Y nosotros somos aquellos que cuando obedecemos a Dios en todo, el nombre de Jesucristo es glorificado, hermano. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dijo él. Directamente. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor, él y todo lo que estaba en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora, dice, de la noche, le lavó las heridas. Y enseguida le lavó las heridas y enseguida se bautizó con todo lo suyo. Y llevándolo a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¡Aleluya! ¡Qué preciosa palabra, hermano! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Dice, lo sacó. Primero dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué hago? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo. Es así. Serás salvo vos y toda tu casa. Y él creyó. Y entonces sí, dice, le hablaron de la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo, dice, aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todo lo suyo, con toda su familia. ¿Se da cuenta? El mismo hombre que lo había mandado, le ordenaron que lo metan preso y que hagan lo que hicieron. Ese mismo hombre se humilló en la presencia de Dios. En la presencia de Dios.
porque él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, él dijo, seguro que dijo, sí creo, lo acepto, lo recibo a mi corazón. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Mire lo que trajo todo eso. Mire lo que trajo una familia completa. Se convierte a Cristo. Hermano, tenemos que seguir. Las cosas son difíciles. Y llevándolo a su casa, dice que les puso la mesa y se regocijó con su casa de haber creído en Dios. ¿Sabe qué? Trajo alegría, gozo y esperanza nueva para sus vidas. Una vida nueva para esa persona con su familia. Algo nuevo. ¿Y quién lo hace? Cristo. Y tú y yo somos aquellos mensajeros, somos aquellos que tenemos que esforzarnos para llevar este mensaje, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Pero mientras tanto vamos a pasar situaciones como esta, y tantas situaciones adversas. Y ahí donde nosotros aprendemos, nosotros mismos, porque nos examinamos, hasta qué punto nosotros alabamos, adoramos y amamos a Dios. Si solamente en lo bueno, o cuando las cosas no andan bien. Y ahí nos damos cuenta cómo estamos delante de nuestro Padre Celestial. Hermanos, tenemos que seguir adelante confiadamente. Son tiempos difíciles, como decimos siempre, pero tenemos que seguir luchando, perseverando, en todo tiempo y en todo momento. Para esto nos ha llamado el Señor, porque Dios es fiel y Dios es bueno. Y ya para terminar, quiero leer el último versículo que tengo. Gracias, Señor. Y lo tengo en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Capítulo 4, Primera de Pedro, versículo 14, dice: si soy vituperado por el amor, por el nombre de Cristo, soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Al decir ellos, ciertamente es el mundo, la gente que no conoce a Cristo. Él es blasfemado por ello. Pero por vosotros, dice, o nosotros, por vosotros, Él es glorificado. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesucristo. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Hermano, no debemos de bajar los brazos. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir confiando. Y tenemos que seguir creyendo que hay un Dios grande de poder, que te ha llamado con un propósito, y que en ese propósito que Dios te llamó hay cosas que puedan pasar en tu vida. Hay momentos muy angustiantes, muy difíciles. ¿Sabe? En una oportunidad hace muchos años, todavía existía en aquel tiempo el astral, el peso. Y yo estaba en la oportunidad predicando, y estaba predicando de fe. Y en ese momento tenía 2.000 australes en el bolsillo. Y dije, en un momento, hoy yo estoy predicando acá y tengo acá así, así, así. Y llegará un día que yo no tendré un centavo, pero esta misma palabra tengo que predicar, porque predicamos a Dios, no a nosotros. ¿Y sabe qué, hermano? Después de 2 años hubo un conflicto muy grande en la fábrica, donde yo tenía que ir casi caminando a la iglesia para predicar, porque no había nada. Y lo tenía que hacer. Y siempre me llevó el recuerdo de eso y me guió mi vida para siempre. Siempre hay que estar firme en Dios, en lo malo y en lo bueno. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor amado, yo te doy gracias en esta hora por este momento que tú me has permitido dar esta palabra, Señor, este mensaje a tu pueblo, a tus hijos y a aquellos que quizás estarán escuchando o han escuchado. Tú los bendiga.
en este día, Señor amado. En el nombre de Jesús, que esta palabra pueda ser de bendición, Señor amado. Que el Espíritu Santo abra los corazones, quizás de aquellos que a lo mejor se han apocado por distintas situaciones en su vida y quizás han dejado el camino por alguna circunstancia parecida, Señor. Yo le animo en este día, Señor, que tu mano poderosa obre en ellos y tú les ayudes a salir adelante para poder vencer y volver a esta buena senda y a este buen camino. Oh, porque el Padre lo está esperando. En el nombre de Jesús doy gracias por todo. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, el próximo domingo nos encontramos. Que Dios le bendiga mucho. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.